¿Cómo se compone la estructura de la iglesia? Jesús fundó la iglesia y ésta tiene una estructura jerárquica, la cual está al servicio del cuerpo místico. Jesús no eligió 23 o 17, sino 12 apóstoles, y les confió una misión especial. No fue coincidencia o al azar que fueran exactamente 12, porque así como en la antigua alianza existían 12 tribus de Israel, ahora en la nueva alianza estaba destinado que hubieran 12 tribus, un nuevo pueblo de Dios de todas las gentes y naciones de la tierra. Dado que los apóstoles salieron al mundo para difundir el mensaje de Jesús, surgieron así las primeras comunidades cristianas. Los apóstoles habían nombrado a hombres piadosos como líderes, pastores y protectores de estas comunidades. La palabra griega para este cargo fue episcopos, de donde luego provino la palabra obispo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, consagrados en su oficio por medio de la imposición de manos. Ahora, como había un apóstol especial entre los apóstoles llamado Pedro, así también hay un obispo especial entre los obispos. Este obispo especial es el obispo de Roma. Él es especial exactamente porque él es el sucesor de San Pedro. A él se le llama Papa. El Papa sirve a la Iglesia justo como Pedro lo hizo, guiándola, garantizando su unidad y cuidando que las enseñanzas de Cristo sean trasladadas fielmente tal como fueron recibidas. Los obispos son hoy en día exactamente como lo eran al inicio de la cristianidad, pastores de una comunidad cristiana. Pero como un obispo no puede estar en todas partes y servir a todos en sus comunidades a la vez, el obispo tiene compañeros de trabajo que son los sacerdotes. Los sacerdotes son consagrados por su obispo para servir a las comunidades más pequeñas dentro de la comunidad. Una comunidad más pequeña se llama parroquia, y el sacerdote a cargo se llama pastor o párroco. A veces las parroquias tienen a un segundo sacerdote que ayuda al párroco, el vicario, capellán o asistente. Esta es la estructura básica de la iglesia. La jerarquía de la iglesia no es como la de un gobernante y su poder, sino que va más bien de acuerdo con el mandato de Cristo. Esta es una jerarquía de servicio. Toda la jerarquía, en última instancia, se pone al servicio de todos los fieles en la tarea de garantizar que ninguna de ellas carezca de los medios necesarios para avanzar en el camino hacia Dios. De esta manera, la idea habitual de la jerarquía es puesta de arriba a abajo. Entre los miembros del cuerpo místico, el Papa es el último, el servidor de todos. El verdadero título oficial y más hermoso del Papa es, por lo tanto, Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. ¿Qué son los monjes, las monjas y las órdenes religiosas? Vivir una vida cristiana significa seguir a Jesús. Todos están llamados a hacer esto, no importando si son maestros, barrenderos o corredores de bolsa. Ahora, algunas personas desean poner sus vidas al servicio de Jesús de una manera más radical. Buscan seguir los 3 consejos evangélicos que se encuentran en las Escrituras: pobreza, castidad y obediencia. Ellos dejan por un lado todo y entregan sus pertenencias, relaciones y hasta ellos mismos por el reino de los cielos. Este estado de vida en la iglesia es llamado vida consagrada. Los conceptos básicos de la vida consagrada se encuentran, como hemos dicho antes, en el mensaje del Evangelio, que luego se transformó en todo un movimiento durante el siglo III. En ese entonces, más y más personas se retiraron al desierto para vivir una vida solitaria y de oración. Los hombres fueron llamados monjes y las mujeres monjas. La palabra monje viene de monos, palabra griega que significa solo. Bueno, esto es lo que los monjes eran. Ellos vivían solos, dedicados a Dios. Con el paso del tiempo los monjes formaron comunidades. Estos se distribuían las responsabilidades necesarias entre ellos y se apoyaban unos con otros esforzándose para llevar una vida completamente dedicada a Dios. Ya más adelante, especialmente en Occidente, vemos que emergieron diferentes tipos de monasterios y claustros. Algunos se han mantenido fieles a los ideales originales, dedicándose sobre todo a la oración. Estas comunidades son llamadas contemplativas.
Otras comunidades eligieron una regla específica como un servicio particular para la iglesia con su misión de vida. Algunos se dedicaron a la difusión de la fe, otros a ayudar a los pobres, a cuidar a los enfermos o a proporcionar educación a las personas. A lo largo de los siglos, estas comunidades monásticas se convirtieron en importantes centros de conocimiento, educación, arte y cultura. Y por si no fuera poco, también llevaban la batuta en la medicina y los conocimientos agrícolas. Esta es la razón por la cual sin monasterios y sin claustros, la cultura occidental no sería lo que es hoy. ¿Qué y cuántos? Esta es la iglesia en números. Hay alrededor de 1.2 millardos de católicos en el mundo, y este número aumenta cada día. Actualmente está creciendo más rápido que la población del mundo. El número de sacerdotes también está elevándose. Actualmente hay más de 412.000. El número de religiosas y monjas es más o menos 720.000. Hay alrededor de 5.100 obispos. La Iglesia mantiene a 129.000 escuelas con más de 45 millones de estudiantes. También opera en 5.400 hospitales, 900 orfanatos, 14.400 hogares para personas con capacidades diferentes, y la Iglesia es, entre más de 100.000 instituciones de caridad, el proveedor de servicio social más grande del mundo. El país con más católicos es Brasil, 140 millones. Por otro lado, el país católico más pequeño es el Vaticano. El Vaticano solamente tiene 900 ciudadanos. El Vaticano naturalmente ocupa un lugar especial. Es el centro de la Iglesia Católica. Aquí es donde vive el Papa. El Papa Benedicto XVI es el sucesor de San Pedro número 264. Él es el sucesor de Juan Pablo II, el Papa con el tercer pontificado más largo. Fungió como Papa por 9.665 días, lo que es más de 26 años. Juan Pablo II fue un Papa de muchos récords. Hizo 104 viajes pastorales fuera de Italia, viajando a 129 países. Recorrió 1.5 millones de kilómetros, distancia que corresponde a 3 viajes a la Luna de ida y vuelta. Así que el Papa vive en el Vaticano, y el Vaticano es pequeño, tan pequeño que cubre solo 0.44 kilómetros cuadrados. No fue siempre así. Anteriormente el Estado del Vaticano cubría la mayor parte del centro de Italia, pero hoy en día el Vaticano es el Estado soberano más pequeño del mundo. Este pequeño Estado tiene un supermercado, una oficina de correo, una estación de tren, un helipuerto y un cajero automático con instrucciones en latín, hasta un equipo nacional de fútbol. Además, el Vaticano opera una estación de radio. La Radio Vaticana fue establecida en 1931 y transmite en 47 idiomas. El periódico del Vaticano, El Observador Romano, ha estado en el mercado por mucho tiempo. Por más de 150 años, El Observador Romano ha reportado noticias desde el Vaticano y está disponible hoy en día en más de 129 países alrededor del mundo. Y por supuesto, el Vaticano tiene su propia estación de televisión, un sitio en la red y su propio dominio en Internet. Incluso tiene su propio canal de YouTube, publicando videos del Papa y sus apariciones en público. Así que el Vaticano es algo así como el centro del mundo para la comunidad religiosa más grande de la Tierra. Suficiente con todos estos números. Críticas contra la Iglesia. La historia de la Iglesia no es solo la historia de Dios, sino que también la del hombre con subidas y bajadas, con luces y con sombras. Es una historia sobre pecadores y santos. Siempre ha sido de esta manera, así es y así será. La Iglesia no es santa porque todos los miembros de la tierra son santos, sino, como ya sabemos, por su origen, por su destino final
y porque en ella se encuentran todos los significados y herramientas para alcanzar la santidad. Así que en la historia de la Iglesia no solo encontramos santidad, sino también una gran cantidad de pecados, y esto la hace una presa fácil de las críticas. Tres cosas sobresalen en tales críticas. Primero, la parte negativa es la que se reporta. La buena a menudo se olvida o se ignora. Esto no es exclusivo de las noticias relacionadas con la Iglesia. Si en algún sitio 1000 personas protestan pacíficamente y una persona hace un alboroto, de repente las 1000 personas son ignoradas y la atención cae sobre la única alborotadora. Esto es lo que le gusta a los espectadores y a los lectores. El primer problema, entonces, puede ser la imparcialidad. La segunda cosa que encontramos con frecuencia en los reportes acerca de la Iglesia es extraños disparates. Esos disparates salen al aire cuando la gente que reporta sabe muy poco acerca del tema, o cuando quieren simplificar todo de manera excesiva, o cuando buscan pintar todo en blanco y negro, siendo las cuestiones más bien complejas. De nuevo, no es solo en temas relacionados específicamente con la Iglesia, pero cuando miramos los perfiles históricos de la Iglesia, vemos que la tendencia crítica es siempre la misma. Aquí tenemos un ejemplo típico de las descripciones en blanco y negro. Esta tesis propone que todas las personas solo desean una cosa: poder. Por lo tanto, cuando la gente actúa en la Iglesia, obviamente lo hacen para aumentar su poder. Y de hecho, uno no tiene que buscar mucho para encontrar personas en la historia de la Iglesia que se ajusten a tal perfil. Pero si miras solo 2 segundos más, podrías ver muchos otros que obviamente no estaban preocupados con obtener poder en absoluto. Así que puedes tachar tal observación de excesivamente simplista. Pero alguien que pinta las cosas en blanco y negro no ve esto o no lo quiere ver así. El segundo problema es la distorsión de la verdad por medio de la ignorancia, o por cierta ideología, que es la fuente principal de todos los trabajos pintados en blanco y negro. El tercer problema es más personal y humano. Si alguien me demuestra que yo he cometido un error y yo reconozco que está en lo correcto, entonces tengo dos opciones. Yo puedo cambiar, o si no quiero cambiar, simplemente critico al mensajero. Y desde que el mensajero es usualmente humano, no será difícil encontrar algo para criticar. Por ejemplo, un doctor le dice a su paciente que fumar es dañino para la salud y que él debería de parar de hacerlo. El paciente sabe que el doctor está en lo correcto, pero él no quiere cambiar sus hábitos. Y viendo que el doctor también es un fumador, le responde: no, no lo dejaré de hacer porque usted también fuma. El doctor seguramente está poniendo un mal ejemplo, pero fumar no es más saludable para mí solo porque el doctor también fuma. Porque el mensaje no depende del mensajero, sino si se vive de acuerdo al mensaje. Y este problema también se observa cuando el mensaje viene de la Iglesia. Solo porque los que predican son mortales y pecadores, uno no se debería de privar de la verdad que se encuentra en su mensaje. Estos tres puntos se deben de tener en cuenta cuando se busca el aspecto humano de la historia de la Iglesia, una historia de hecho de pecadores, pero también de santos. Y tal vez para el crecimiento personal, sería mejor imitar la vida de los santos en lugar de tirar su mensaje por culpa de la debilidad de los pecadores. ¿Por qué los católicos se encomiendan a los santos? Cuando tú visitas una iglesia católica, has de notar que hay muchas estatuas de santos. ¿Será que esto distrae tu mirada de Jesús? No, los santos no obstruyen nuestra vista. Al contrario, ellos nos dirigen hacia Jesús. Porque en los santos vemos lo que la gracia de Dios es capaz de alcanzar en la vida de un ser humano. Los santos son su creación. Honrar a los santos no quita nada a Dios. Es algo similar a estos ejemplos. Cuando elogio una pintura, estoy elogiando al artista que lo pintó. Y cuando digo, ¡qué buena comida!, estoy alabando al cocinero. Honrar a los santos no nos distrae de honrar lo que le pertenece a Dios solamente. Todo lo contrario, elogiamos en los santos las grandezas de Dios y el poder transformador de su gracia, porque ellos se convirtieron en santos a través de Dios. Ahora,
No solo los santos no interfieren en nuestro camino, sino que nos acompañan a lo largo de él. Primero porque ellos nos dan un ejemplo concreto de cómo seguir a Dios. Y segundo porque ellos interceden por nosotros ante el trono de Dios. La intercesión es algo así. Jesús, por supuesto, es el único mediador entre Dios y el hombre. Pero esto no excluye la intercesión de los santos. Después de todo, ¿qué fue lo que Jesús hizo en la tierra? Él permitió que la gente participara de sus obras. Él confió a gente ordinaria su mensaje. Él nos permite participar de su trabajo de salvación. Aquí Dios no es tacaño, todo lo contrario. Él, que no necesita al hombre, desea compartirle sus obras. ¿Y por qué al compartir su obra se termina muchas veces en la muerte? Los santos están vivos en Dios. Después de todo, Él es el Dios de la vida, no de la muerte. Aquellos que son glorificados con Dios todavía son una parte de la iglesia. Estamos relacionados con ellos en el cuerpo místico. Ellos son nuestros hermanos delante del trono de Dios. Y si las santas escrituras nos llaman a orar unos por los otros en la tierra, ¿cuánto más esto se aplica a aquellos que se han ido delante de nosotros? Entonces, sí tiene sentido encomendarse a los santos y pedir su intercesión. A propósito, la veneración de santos, sobre todo la veneración de la Virgen María, no es una cosa únicamente católica. Lo encontramos en todas las iglesias cristianas antiguas que se dirigían a los apóstoles. Lo encontramos no solo en el occidente católico, sino también en el oriente ortodoxo y con los griegos, rusos, armenios, egipcios, etíopes, caldeos, indios y sirios. La veneración de los santos entonces no es una cosa católica, sino algo propio de todos los cristianos desde el inicio de los tiempos.